Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. Súbete a la hora. Bueno, prácticamente estamos ya entrados en Navidad. En nuestro país, nosotros dominicanos nos emocionamos. Hay gente que se emociona desde octubre, septiembre, pero la realidad es que ya a estas alturas de noviembre, pues nos encanta sentir este espíritu navideño. Y como todavía estamos dentro del mes de la familia, quiero compartir esto con ustedes. Mi familia lo es todo. Soy lo que soy gracias a mi madre, a mi padre, mis hermanas y hermanos, porque me han dado todo. La educación que tengo es gracias a ellos y a ellas. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos, blocks, cemento, varillas. Un hogar es donde está tu familia, la gente que te ama y que te quiere. ¿Entiendes? Ese es un hogar. La familia es una de las obras maestras de la naturaleza. Bueno, bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición de Súbete a la Ola. En la ola de las informaciones, soy Kaysar Arbaje, estaré con ustedes en esta hora de informaciones, novedades y entrevistas. Las gracias a la alta gerencia de esta La Voz del Trópico, al señor Michel Jacín, director ejecutivo, a la señora Ruth Brea, directora comercial, y a Wilkin Rivas, nuestro director técnico. Igualmente al doctor Santiago Jacín, quien es el director ejecutivo del SENASA. Estamos transmitiendo por los 790 en AM de la radio, por el canal 54 de Altiz y por nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola, TV y Radio. Ahí nos pueden escuchar y ver simultáneamente, en vivo y a todo color. Quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Fernando Eligio Pérez Saldaña, quien también está con nosotros a través de el Zoom. Fernando, bienvenido sea usted a esta nueva edición de Súbete a la Ola. Así es, muy buenas tardes para nuestros amigos televidentes que nos ven a través del canal 54 de Altiz, así como también a esa diáspora importante que cada sábado
está cautiva en los diferentes países del mundo. Quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola TV y Radio. Un saludo afectuoso para todos y para ti, directo amigo y colega Kaysar, un fuerte abrazo. Y con nosotros está nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Orlando Sturla Abreu. Él es neumólogo broncoscopista, pruebas de función respiratorias, medicina interna integral, infantil y adulto. La verdad es que yo pudiera ponerme a leer la semblanza del doctor, pero si me pongo a leerla no vamos a tener tiempo de conversar. Así mismo. Así que bienvenido sea usted, doctor, a esta su casa. Muchas gracias, muy orgulloso de estar por aquí en tu programa, que es muy, que es la parte importante y que dice la verdad, que es lo más importante. Muchas gracias por lo que me corresponde. No, la verdad es que si nosotros los comunicadores, periodistas, no somos objetivos y certeros en lo que comunicamos, pues estamos siendo un fraude. Y yo no puedo caer en ese error. Pero la verdad es que hacemos el intento. Y personas como usted que nos acompaña el día de hoy, pues nos amarra más a ser más objetivos. Tenemos con nosotros también a nuestro compañero y colega Fernando Ligio, que también pues estará con nosotros en este conversatorio. Pero de entrada, y para darle paso a Fernando, doctor, ¿cuáles son las principales dificultades a nivel médico que usted ha tenido que enfrentar dentro de la neumología? Bueno, fíjate tú, siempre yo tengo la suerte, por un lado, de ver diferentes gamas, los adultos, los niños, sí, las embarazadas, pero uno le buscaba la vuelta. Y aunque yo hago el 5% de mi conocimiento, porque hay un 95% de cosas que yo he aprendido en el tiempo, que por alguna razón no existen en nuestro país, pero también en otros países. Entonces, ese 100% que le damos, probablemente el 5% de las cosas que yo sé. El 95% trato de orientarlo, porque a veces hay que referir a un paciente fuera del país. ¿Qué pasó? El COVID hizo que la gente se volviera inhumano. Así es. Incluyendo los médicos. Y nos quisieron trancar. Nos quisieron recluir. Y Que prácticamente lo hicieron. lo hicieron. Y que quizás con una finalidad preventiva. Sí, por desconocimiento. Por desconocimiento. Y eso hizo que los médicos no pensaran. Cuando eso sucede en el 2020, porque ya, acuérdate que esto comienza 2019. Y ya de hecho habían varios casos que después constatamos que eso eran. Y déjame decirte que definitivamente todavía hoy en día hay médicos que no piensan. Eso es la peor dificultad. Y lo peor del caso es que en esta epidemia que tenemos ahora reciente, o mejor dicho, brotes epidémicos de diferentes virus, incluyendo el COVID, que probablemente es el que tiene menos, Sí. la gente quiso volver a lo mismo, a cerrar la cosa, a hacer una actividad, cuando realmente lo que hay que darle servicio a los pacientes, tratar de cuidarnos, prevenir que poca gente se enferme. Entonces, si usted va enfermo, las clínicas todavía han mantenido la mascarilla hace mucho tiempo, pero en la mayoría de los lugares públicos, como ya prácticamente no había, pero existe gripe. La gripe tan mala, fíjate tú, los pacientes que yo he visto ahora mismo, me preguntaba a mi esposa si la clínica Abel González, donde yo trabajo, todavía cogía COVID, porque le había llamado a un paciente. O sea, pacientes con COVID. Exacto. Y yo le decía, paradójicamente cogen todos los virus, y sin embargo el COVID todavía en muchas clínicas es difícil ingresarlo. Okay. Te diré que los pacientes que tengo son ambulatorios, que están en sus casas, que estamos con un sistema hospitalario. Hay varias compañías que nos han asistido. Le doy las gracias públicamente a Vitar, que tuvo desde el tiempo de la pandemia dando una asistencia a esos pacientes, y que hoy en día lo seguimos utilizando de manera domiciliaria, e incluso que incluyen los seguros médicos.
los seguros médicos, que la AMD ha peleado muchísimo, ha entendido que también puede haber una hospitalización domiciliaria. No todo el mundo tiene que estar en una clínica. Claro. Tú puedes estar en tu casa con un servicio médico, de enfermería, de hospitalización. Entonces, agradezco a ese grupo vital y hay otros más que quizás personales que han hecho eso. Las clínicas ya cerraron todos los centros de COVID. Y realmente la mayoría de los pacientes de COVID le ha ido bien. Le seguimos haciendo algunos medicamentos, damos algunos más, unos menos. La gente quizás le tiene miedo, pero hay gente que tiene por primera vez COVID, que no le había dado COVID. Mira, a mí no me ha dado COVID, yo pensaba que me iba a dar en esto. Ya estamos sin mascarilla, ya estamos en las bodas, en la fiesta, en los juegos de pelota. Y Navidad ahora. En Navidad, imagínate, es importante reseñar que tenemos 8 a 10 tipos de Omicron en el país, confirmado por el Laboratorio Nacional. Y pienso que Delta no debe existir, porque no hay imágenes similares, pero en Navidad, ese grupo nosotros no teníamos, aquí se había acabado, pero los viajes, como era lógico, la gente empezó a salir, a viajar, Sí. la gente viaja sin mascarilla en los aviones. Y viene cargado con COVID. Yo he viajado 4 veces y me miraban como un loco, porque yo andaba con mi mascarilla, mi esposa andaba con su mascarilla. Algunos de mis compañeros que hemos tenido 4 congresos internacionales viajaban con mascarilla. Y algunos pacientes se ponían sus mascarillas, pero el 90% de las azafatas, de los pacientes o de los viajeros, no Normal. utilizan mascarilla. Y tú dirás, bueno, le quitamos el miedo. Eso fue lo más importante. Pero yo creo que ahora hay que tener en cuenta, porque hay mucha gente alérgica. Ya tenemos todo estos arbolitos, muy bonitos. Ya arrancamos antes, gracias a Dios que hemos arrancado desde octubre, los arbolitos, porque los teníamos guardados, había que sacarlos. Y estarán hasta enero, febrero. O sea que vamos a tener 3, 4 meses de arbolitos. ¿Qué sucede? Que todavía, como tú decías, ¿cuál es el problema más importante que hemos tenido? Que volvimos para atrás, el miedo. Yo creo que es el tema más importante. Es un asunto de educación, de conciencia. Y amor. Hay que Así tener es. amor en la medicina. Ujú. O sea, todo el mundo le tuvo miedo. Pero realmente la prevención, que es lo que tú haces con tus programas, la prevención de un sinnúmero de cosas, uno se puede equivocar. Porque a veces uno puede, ahora hemos quizás utilizado lo mismo que hemos utilizado en el 2020, 21, 22, quizás sabemos para qué sirve más, ya contactamos, porque lamentablemente en los libros no va a aparecer. Los médicos tenemos que ser estudiosos, tenemos que ser metódicos, tenemos que ser innovativos y tenemos que ser preventivos. Los colegios tienen el tema que la gente va con una gripe. La actividad de la gente va con una gripe, pero no se ha hecho ni un examen ni ha ido al médico. Entonces, ojo, el que le diga a usted en una reunión que tiene, no, es una gripe, la gripe ha matado más que ninguna enfermedad del mundo. Entonces yo creo que tampoco hay que tener el miedo, pero entender que si usted está enfermo y usted va a ir el 24 de diciembre, como ya pasó San Giving, que se está celebrando aquí, Sí. hay que pensar en los demás, porque la gente se puede enfermar de una gripe y morirse, o tener un COVID y contaminarse, igual que los otros virus. Así mismo es. Me parece que Fernando quiere preguntarle algo. Así es, doctor, muy buenas tardes, doctor Sturla Abreu, un honor para mí saludarle y a la vez pues aprovechar la ocasión y preguntarle, doctor, ¿qué es la influenza? ¿Cuáles son las personas más vulnerables para ser afectados por esta enfermedad? ¿Y cuáles son las prevenciones que se deben tener para no ser contagiados de la misma? Bueno, fíjate tú, en el COVID la gente se vacunó 1, 2 vacunas o ninguna, una tercera de booster, una cuarta, una quinta, y ahora, por ejemplo, en algunos países que tienen la mezcla del COVID con la influenza. Yo le digo a los pacientes que es importante tener vacuna de influenza, vacuna de neumococo que dura anual o de 5 años, vacuna de
lo que se llama difteria, pertussis, tétano. O sea, es una vacuna que debe ser cada 10 años. Que es, perdón que le interrumpa, doctor, según yo escuché hace un tiempito atrás, esa vacuna de difteria, tétano y tosferina viene siendo como un refuerzo. Muy bueno. Que aunque se la pusieron a uno cuando chiquito, A los 10 años. exacto, yo escuché por parte médica Sí. de que hay que hacerlo por refuerzo y más para la gente que viaja. Sí. Bueno, de hecho, si tú vas a un hospital en Estados Unidos o en Europa y tú vas a visitar a un niño, te exigen que tú tengas esa... es una vacuna barata, que cuesta 1.500 pesos. No, y también con el mismo gobierno se consigue. Entonces, te iba a decir, aquí hay centros que se llaman PAI, El país. ¿verdad? Y otros más, que la vacunan gratis. O sea, la influenza, el neumococo y el booster, que es la que ellos ponen, o la difteria, pertussis, tétano. Yo creo que esas 3 vacunas, ahora es importante reforzar las 3. Hay alguna gente que me pregunta, ¿y por qué me dio la gripe si me puse la vacuna? Le voy a interrumpir otra vez. A mí, yo me vacuné hace varias semanas atrás, no tenía síntoma alguno de la influenza y de la DPT. Sí, Y me dio, me dio un asunto de gripe con alergia, que por cierto que fui donde usted a consultarme con usted. así mismo. Entonces le hice la observación de que me había puesto la vacuna y le hice la pregunta también, valga la oportunidad para hacer esa aclaración, de que me hago la prueba de influenza, me hago la prueba de COVID y que usted me contestó. Que no. Una cosa es hacerse la prueba de COVID, pero ya, si usted se pone una vacuna, Exacto. de la que sea, y se hace una prueba, le debe salir positivo. Aunque no tenga. Aunque no tenga. La razón de haber utilizado la tercera, cuarta, quinta, sexta vacuna era porque la gente se vacunaba de COVID, por ejemplo, y estaba negativo. Los anticuerpos, que yo nunca creí mucho en eso, pero si eso era cierto, entonces estaba todo el mundo bajito, entonces había que poner una tercera y una cuarta. Claro. Porque las vacunas de coronavirus, vamos a ponernos claro, duran de 3 a 6 meses, no duran más de ahí. Ahora, el esquema inmunológico de contacto, de conocimiento, es diferente, porque usted tiene el contacto, y con el contacto el cuerpo responde. Hay alguna gente que responde muy bien y no le da. Y hay otro que le da, pero le da más suave. O le da menos letal. Pero aparece alguno aparece que puede también que le dé duro. Y pocos le da una reacción a cualquier vacuna. Sí, porque también hay que tomar en cuenta si tiene otra condición médica. Exactamente. Hay gente que tiene, que no se puede poner vacuna de influenza. Por ejemplo, los que son alérgicos al huevo y primos, sobre todo a la clara del huevo, en teoría reaccionan mal con esa vacuna. Eso es teórico. Ok. Pero, y hay pacientes que si este año le fue mal, yo no se la pongo el año que viene. Hay vacunas orales. Tú tienes una combinación, pero la mayoría de la gente, cuando se va a poner vacunas, no se hace una prueba inmunológica. Yo cuando van a mi consulta me río, porque yo digo, vamos a hacerle su examen a ver cómo usted está inmunológicamente. Exactamente. Y si está bajito, hay que compensar otras vacunas. Sí, porque por ejemplo yo me vengo de hace varios tiempos, varios meses, tomándome mi vitamina C, multivitamínico y vitamina D3. Entonces, pero hay personas que ni siquiera Toma nada. toman nada. Sí. Entonces eso ayuda a uno. Se sabe hace mucho tiempo. Mira, ahora hay un grupo de médicos, de psicólogos, de personas que han hecho especialidades en lo que se llama coach de nutrición. Y hay coach de diferentes cosas, psicológicas, que está muy bien, de una manera orientativa. Los médicos, que ya lo hemos comprobado, recientemente ahora tuvimos un evento del comité de expertos de neumología del mundo, y uno de los médicos, que era de los moderadores, decía, los médicos están durando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para ver un paciente, y la mayoría de las veces se la pasan tecleando en la computadora, no lo escuchan, no lo examinan, y a veces no le piden ningún laboratorio ni nada. Y los mismos pacientes te dicen, Ok. y cuando van a mi consulta me dicen, a mí ni me chequearon,
O sea, después que yo lo veo, me dice, usted me examinó, usted me chequeó, usted habló conmigo, usted me escuchó. Ese tiempo es importante porque el paciente, y es importante cuando la gente va a una emergencia. Te voy a decir, voy a aprovechar tu programa. La gente cuando va a una emergencia, cuando va a un médico, le tiene que decir todo lo que toma y todo lo que se sienta. Claro. Porque los médicos de la emergencia o el médico que no tiene tiempo lo va a tratar por lo que usted tiene. Yo me río cuando la gente termina la consulta y se para en la puerta y te dice, se me olvidó decirle. Y a veces te escriben también por WhatsApp. Es porque la gente, es mejor que usted vaya con algo anotado. Y si usted va a una emergencia, los seguros médicos solamente pagan por lo que usted se sienta. Usted no puede saltarle después que usted está sentado en esa camilla, otra cosa al médico. Que me duele la rodilla, como está el compañero tuyo, que espero que se mejore su rodilla, porque fue por una gripe, una gente, o fue por un problema de otra cosa, y después, que me duele la rodilla. Los seguros no entienden eso, porque hay que escribir, justificar lo que usted está haciendo y lo que el médico de la emergencia le va a pedir y lo que le va a tratar. Y cuando llega a la farmacia, que por cierto, hoy estaba muy temprano en una farmacia buscando algo, y veía a una señora peleando que decía, la de la farmacia, usted tiene que traer la física. Y yo le decía, yo me tuve que meter, decir, pero usted no se lo está mandando virtual al seguro. ¿Por qué usted lo tiene que tener física si está virtual? Yo creo que ya la virtualidad, el medio ambiente, tiene que ya comenzar a quitar todas esas recetas. Las recetas deben ser virtuales. Exacto. Para que la gente no tenga todos esos papeles. Doctor, pero que a veces hasta por un punto, por un guioncito, una vainita, el seguro le rechaza a uno la receta, pero está implícito, bien detallado, que porque el nombre le faltó una L por disparate. Yo siempre le digo a veces cuando me llaman, yo no soy de los médicos que escribo bonito, como tú sabes. Yo escribo grande y trato de escribir legible. Y se lo leo al paciente, ¿sí o no? Claro. Le leo la entrada, la salud de todo. Y puede haber un error ahí, porque todos nos equivocamos. No hay nadie perfecto. Exacto. Y tú me puedes decir, mira, se le olvidó esto. Que si está tachado, nos bromamos. Usted puede escribir arrollado. Pero yo creo que el del seguro, el de la farmacia, el dependiente, tiene que pensar que es salud. Hay gente Esa gente no piensa en eso. Que no compran ese medicamento y a partir de ahí se tienen que ingresar porque se complica. Claro. Eso hay que pensarlo. Usted, a mí, cada rato me dice, mire, la farmacia te manda, doctor, reescríbame la receta, póngamelo un poquito más legible. A mí no me molesta, yo no tengo problema. Y hay muchos médicos que lo hacen desde la computadora. Yo tengo la manera de hacerlo, pero prefiero mantener la atención de lo que el paciente te está diciendo y no perder tiempo en la escritura. La computadora se daña, se tranca el printer. Hay muchísimas cosas que se trancan. Yo fui el primer médico que computarizó en 1991. Yo tengo archivos de computadora en 91, cuando ya eran blanco y negro, imagínate tú. Lo que te quiero decir, pero uno tiene que tener la facilidad de poder ayudar a la gente. Y eso es lo más importante, el servicio al cliente. La gente cuando lo está mirando, usted lo atiende. Hay muchos sitios que usted va, banco, farmacia, hospitales, clínicas diferentes, y la gente no le mira los ojos. Y a la gente hay que mirarle los ojos. Atención personalizada. Atención personalizada. O mejor dicho, de calidad humana. De calidad humana. Voy a hacer una comparación, con el permiso tuyo, Fernando, de lo que es, lo que usted acaba de explicar, comparado con mecánicamente un vehículo. Que usted va al taller y resulta que tiene problemas en los inyectores, en la bujía, etcétera, etcétera. Pero también tenían problemas con los amortiguadores. Pero si usted no se lo dice al mecánico, no va a poder detectarlo. O sea, para hacer esta comparación, lo digo porque uno que tiene que estar preocupado más que el médico. Ahora, si el médico se da cuenta sobre la marcha, ya es otra cosa, pero usted que tiene que saber cuáles son los síntomas que usted tiene. Y también nosotros los médicos tenemos una parte de lo que se llama ¿por qué el paciente viene?
y otro es cuando usted examina al paciente, y otro la parte de indagación. Hay mucha gente va por un dolor de garganta, por ejemplo, y tú le ves la garganta y la garganta no tiene nada. Y tú le dices al paciente, usted tiene dolor de codo, de rodilla, usted tiene molestia al orinar, usted tiene molestia de ojos, es una patología. Claro. ¿Eh? Sí, porque puede reaccionarse Yo una estoy cosa con la seguro que otra. ahora van a brincar 10 pacientes míos ahora mismo, si oyen esto, porque tú le dices, las clamidias, los micoplasmas, que son otro tipo, y la legionela, se adquieren por el agua, por los aires acondicionados, de persona a persona, lógicamente, en una piscina, en un jacuzzi, en el agua tuya. Puede ser tu agua. Vamos a hablar un poquito se más llama llano. típico. Clamidia y lo demás que usted dijo, para que la gente sepa que Se llaman las portadoras de neumonía típica. Ok. Cada uno son diferentes. Pero, gracias a Dios que en el país, eso aparece en 1976 como una cosa atípica. Pero se volvieron tan frecuentes que son el 40% de la patología. Y más, Ahora, y más en un país tropical como este. en un país tropical yo te diría que los implantes de mama, que son frecuentes, para que tú tengas una idea, son frecuentes de una de esas tres. Aparecen en esos implantes. O sea, si no lo lavan bien, Claro. si no lo modifican bien, si se contamina con el agua que lo limpia, con lo que lo aspira. Fíjate, parece sencillo y producen encasulamiento de mama, parece una tontería. Y lamentablemente, entonces va la medicina estética, la medicina básica, el pleito de los seguros que no quieren cubrir porque creen que fue un problema del cirujano plástico y realmente es una contaminación que puede existir. Eso como por ejemplo cuando tú utilizas mucha manita limpia, mucho alcohol, Claro. en vez de lavarte la mano con agua y jabón y tú te pones esa manita limpia en los ojos. En el caso de los niños que todavía existen colegios que todavía le echan spray de alcohol a los muchachos o le llenan la mano de manita limpia y se van al recreo al sol. Ese niño se toca el dedo en la nariz y resulta que hace sangrado, tos, dificultad respiratoria, conjuntivita. El niño cuando va al aire acondicionado se pone más malo y cree que tiene COVID otra vez. O influenza. Otra Pero causa. es la causa más frecuente de eso. Y yo exhorto a los padres, a los profesores, que sin alarmar, si hay un niño enfermo, déjelo en su casa, llévelo al pediatra, llévelo a su médico de cabecera, el que usted quiera, consulte, llame por teléfono. Ya hay muchísimas líneas telefónicas donde usted pueda asistir. Claro. Pero no se ponga a googlear. Que yo creo que tiene esto. Yo creo que es importante llamar a su médico amigo, no importa, al ginecólogo, al pediatra, al neumólogo, al internista, al que usted quiera, que usted tenga confianza. Llámelo, dígale, está pasando esto. Porque vamos a prevenir. Ahora va a seguir la ola continuada de las enfermedades virales, del COVID, de otras patologías bacterianas y sobre todo la parte psicológica del miedo, porque volvimos otra vez al miedo de la patología. Entonces, los psicólogos, los coaches, que nos hablan, por ejemplo, muy interesante, la dinámica de la alimentación, la dinámica del ejercicio, la dinámica de utilizar vitaminas que usted necesite, sin exagerar. A mí me preguntan, ¿y por qué usted no se enferma? Primero porque mi esposa me cuida bien, eso es lo primero. Me da mucho amor, eso, el amor, Claro. el amor es la parte más importante. Entonces, los hijos se portan bien, eso es importante, ¿verdad? Luego está un poco de ejercicio sin volverse uno loco, Exacto. ¿verdad? Y una buena alimentación. Eso es la parte más. Si usted tiene buena alimentación y buena conducta, usted va a ser sano. A veces, aún haciendo eso, hay gente que se puede enfermar. Sí. Sí, porque se cuidan de una, pero se descuidan de otra. Se descuidan de otros. Fernando, me dice que tienes algo para el doctor. Correcto. Doctor Sturla, hemos visto en los últimos reportes de salud pública
del Ministerio de Salud, cómo se han ido incrementando los contagios del COVID. Ayer, por ejemplo, en el último reporte que se hizo, pues hubo un reporte de unos 380 y tantos de contagiados. La pregunta es, ¿significa eso que podría surgir algún brote nuevamente de COVID en nuestro país? Mira, te lo voy a decir de dos puntos de vista. Epidemiológico es una cosa. Todo lo que tú escribes es epidemiológico. Eso quiere decir, yo vi de 100. O sea, yo todos los días, una de las cosas que yo hago es leer el periódico entre las 5 o 6 de la mañana. Y justamente esa es de las gráficas que yo más veo. El tiempo, el clima, son de las cosas que yo toda mi vida lo he visto. Y ya hoy en día lo tenemos en los celulares, que es más fácil todavía. O sea, no hay que buscar meteorología para saber que se va a inundar la ciudad. Todo ahí mismo. Pero fíjate que es diferente. Quitaron todas las pruebas de COVID en los aviones. La gente se hacía pruebas, vacunados, como estábamos hablando, y estaban positivos por la vacuna. Y no podían viajar. Y yo era el que decía, pero es un disparate que nosotros tengamos que hacer una prueba y irnos a un país que tiene 1 millón de gente muerta y de un viaje de personas o sea, cualquier país de los que nosotros viajamos tiene una barbaridad de pacientes positivos que no le hacen nada, que lo mandan para su casa y le dan un acetaminofén. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ir sanos a un país que tiene contacto? Por eso no estaba de acuerdo. Entiendo epidemiológicamente, pero era un negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente se sana y ya no hay? La gente no se hace prueba. Ni sano ni no sano. Entonces, cuando la gente viene con el miedo, la gente comienza a hacerse de nuevo pruebas y aparece, como todos los virus, un 5, 10, 30% de la población tienen virus y uno de ellos es el COVID. Entonces el COVID ha ido subiendo porque la gente se ha comenzado a hacer pruebas. Vamos a imaginarlo que no hubiera prueba de COVID ahora. Entonces los reportes del periódico no hubieran. Nulo. Eso no quiere decir que no exista. Claro. Ahora, una cosa es positivo COVID con enfermedad. Positivo COVID con una patología ya clara. Esas son dos cosas diferentes. ¿Cuándo tú has visto que el periódico o la televisión o los periodistas han hablado de cuántos pacientes de influenza o de rinovirus, enterovirus están positivos? No le interesa. A la gente, pero tenemos la oportunidad para hacerlo ahora. Entonces yo creo que el periódico debiera publicar y en los laboratorios mandarle ser un poco más detallista. Mandarle y decirle, bueno, los otros días me preguntaban, ¿cuántas influenza usted vio? 68 influenza. ¿Cuánto COVID usted vio? En el mes entero estamos hablando. 8 pacientes que no se sentían absolutamente nada. Los de influenza estaban peor. Entonces, tú dices, la influenza ha matado más en el mundo y todavía sigue matando más. Claro. Porque la gente no se vacuna. La gente se debiera vacunar de influenza cada 6 meses. Y de neumococo cada 6 meses. Si nosotros hiciéramos eso, igual que el COVID le entramos con 3 y 4, fíjate que no hay prácticamente, ¿cómo se llama? Polio. Sí. Aparece un brote, porque la gente se vacuna. Si nosotros nos vacunamos cada 10 años de DPT, como tú dices, tampoco existiera. Lo que me motivó a ser neumólogo a mí fue que yo iba a un hospital, Robert Reed, y yo veía que nadie le hacía caso a los niños que tenían difteria, DPT. Nadie le hacía caso. Había que entrar con 50,000 cosas, peor que el COVID, y nadie le ponía la mano. Había que aspirarlo con una sonda. El médico me enseñó y me dijo, lo más importante es que tú te laves bien la mano y que después la ropa preferiblemente te la quite y te bañes. Y eso yo hacía. Yo agarraba, hacía lo mismo y yo nunca me contaminé. Pero la difteria se pega más que todo. Existe difteria, más de 100,000 casos creo que al año en Estados Unidos e Inglaterra.
Eso es, ¿qué? Una pandemia. Claro. Pero a nadie dice que hay una pandemia. Pero eso es actualmente. Actualmente, Ok. tenemos más de 10 años en eso. De difteria, tosferina y tétanos. Claro, porque la gente no se pone vacuna. Hay gente que cree que cambia la parte inmunitaria. Tú sabes que hay un tema con la vacuna. Puede ser que alguna vacuna haga alguna cosa, pero realmente la vacuna ha sanado el mundo. Esa es la realidad Le voy a hacer una pregunta con relación al polio. del polio. ¿Es cierto que ya se erradicó del planeta el polio a través de varias instituciones, entre ellas Rotary International, que ha aportado las vacunas, etcétera, etcétera? ¿O todavía queda alguito? Bueno, te voy a decir que en estos 3, 4 años, o sea, del 2019 al 2022, yo estaba viendo el reporte que solamente se había vacunado el 15% de los niños. Eso es, ¿qué quiere decir? Que Que hay el una 80% no se vacunó. Y si aparece uno, no sé si tú te acuerdas que una vez en Constanza apareció un brote de nuestro país. Sí. Y se erradicó. Debe haber siempre un brote de algo. Los virus Pero en poca proporción. en poca proporción. Pero realmente yo creo que la vacuna es importante. A mí no me dio el COVID. Y yo, sin embargo, me pongo mi 5ª vacuna. Sin ningún problema. Si viene la combinada de influenza y COVID, yo me la pongo. Y mira que no me dio. Entonces, porque yo tengo que ser partícipe de los pacientes míos. Los médicos no podemos, no, yo no me enfermo. Yo me hago mi chequeo, me examino, me hago, como dices tú, el kilometraje de los carros. Si uno paga en los carros, ¿por qué no se va a pagar en uno? Claro. Entonces, la vacuna hay que ponérsela. Hay alguna gente que la vacuna le cae mal, pues no se la ponga. Y yo siempre les recomiendo que no utilice vacunas unitarias. La mayoría de la gente que se pone vacunas solas, le sale siempre un efecto secundario. En Sobre otro todo en sentido, cuando usted dice vacuna solitaria, ¿a qué se refiere? A mí me gusta ponerle a los pacientes influenza, neumococo, y si no tiene boosteris, o sea, la difteria y la pertussis, las 3 vacunas. Por ejemplo, yo me vacuné el mismo día de influenza, pero también me vacuné la DPT. Exactamente. Tú tienes 4 vacunas. Ok. Y lamentablemente quizás te hizo reacción la de influenza, probablemente. Pero, por ejemplo, nadie le pregunta a los pediatras, que tanto lo queremos, mi hermano es pediatra, yo nunca le he preguntado a mi hermano, ¿y cuál vacuna que tú le estás poniendo? No, dime los efectos secundarios de la vacuna. Yo creo y confío en él y él le pone la vacuna a mis hijos. Claro. Lo que te quiero decir, nadie peleó las 6, 7 vacunas que le meten a los muchachos. Pero la gente ha peleado y sigue peleando la del COVID. Y realmente el 80% del COVID que bajó y que mejoró fue por ponerle vacunas. O sea que la vacuna de COVID la debiéramos poner cada 6 meses. 1 o 2 vacunas dependiendo de cada uno. Hay una mejor, siempre va a haber una parte económica, comercial, que va a decir la mía es mejor, la otra es mejor. Exacto. Yo siempre le digo, ¿cuántas vacunas se puso en cada país? ¿Cuáles tipos de vacunas se pusieron? ¿Cuánta gente se murió? ¿Y cuánta gente se enfermaron? Y tú sacas una regla de 4. Y ahí tú te das cuenta si las vacunas funcionaron. Me imagino. Vamos a hacer esta pregunta. Por ejemplo, yo que me vacuné de influenza y DPT. Influenza y DPT. Yo tengo que hacerme una prueba de COVID, ya sea para viajar, para lo que sea, que me la exijan. Pero no me puedo hacer la prueba porque tengo la vacuna de influenza. ¿Qué tiempo debo esperar para yo hacerme esa prueba y me salga realmente si tengo COVID o no? Yo pienso que después de un mes. Después de un mes. Después de un mes, si es necesario. Pero yo creo que salvo 1 o 2 países del mundo, mantienen la obligación de hacerte una prueba de COVID. Porque ya gracias a Dios lo han entendido. Claro. O sea, en los países lo que te piden tus vacunaciones. ¿Qué tipo de vacunación? Igual que si tú vas a ciertos países te piden fiebre amarilla.
La fiebre amarilla antes se vacunaba cada 10 años, ya la última vez que yo fui a vacunarme en 2019, que iba a Tailandia y Emiratos Árabes y China, me dijeron que ya no era necesario revacunarse. Pero si me la tuviera que poner, me la pongo. ¿Y de la malaria? De malaria. Sí, pero la de malaria es más carpetosa. Pero yo creo que no hay ningún país que esté pidiendo prueba de COVID. Y si lo está haciendo es una tontería. Ok. Pienso yo. Por joder. Doctor, Por gota se llama eso. doctor Sturla, hemos visto cómo se ha ido proliferando en la juventud, sobre todo, lo que es el uso de la conocida juca y los vapers. Esto se ha ido diseminando de una manera espantosa a pesar de estar prohibido por ley. Mi pregunta es en la siguiente dirección. ¿Qué daño tan grave puede ocasionar el uso de estos artefactos a la juventud que hace uso de los mismos? Quiero decir, antes del doctor contestar, que si usted ve que el canal, el programa, termina su tiempo, pero puede continuar con nosotros en nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola TV y Radio. Adelante, doctor. Bueno, mira, en 1993-94, un grupo de médicos del mundo, diferentes entidades, entendieron, como ya se sabía hace más de 70 años, que el tabaco hacía daño. Sí. Y realmente la misma tabacalera, los hijos de la tabacalera, los nietos de la tabacalera, que fueron los primeros, cuando se murieron los abuelos, en darse cuenta que eso lo mató. Y cambiaron, nosotros hicimos la ley 4811, justamente, fíjate tú, con todos los senadores, nada más con uno que no apoyó, Caramba. que fue la senadora Burnigal. Fue la única que no apoyó para la ley de tabaco. Que no apoyó Que nos apoyó. les apoyó. Que Ok. nos No, apoyó. para aclarar. Exacto, ¿verdad? apoyó. Después los otros, incluyendo 3 médicos, no apoyaron. Porque el negocio del tabaco era que le dejaba más dinero al país y al Estado, porque aquí no se invertía en medicina. Los países que sí invierten en su seguridad social, en medicina, se dieron cuenta que gastaban más en las enfermedades del tabaco que las que recibían de impuestos. Y entonces fueron inteligentes y por eso comenzaron a limitar. Ahora, ¿qué sucede? La tabacalera tiene que seguir su negocio. ¿Qué hicieron? Tenían el electrónico, porque el electrónico comienza del 50 y la juca, imagínate, eso tiene milenios. Exactamente, porque eso viene de Medio Oriente. Eso viene de Medio Oriente, así mismo. Y antes allá utilizaban opio y hachís. Sí. Entonces, ¿qué sucede con la juca? Comenzaron un tabaco acuático. El problema es que la gente chupa del mismo sitio. Ajá. Y le ponen marihuana, le ponen hachís, le ponen heroína y le ponen muchísimas cosas. Entonces, no es lo mismo decir, está utilizando una juca, está utilizando un electrónico. Ya nosotros sabemos. Como le dicen popularmente, perdone, doctor, Sí. vapor. El VAP, exacto. Tienen un detalle que hay uno que tiene menos humo y la gente lo puede utilizar en lugar de cerrar. Y hago la nota de que la ley de tabaco dice humos en espacios públicos, no en aire acondicionado ni terraza. Eso quiere decir que si usted está en un espacio público, usted puede ser demandado por cualquiera que esté ahí y puede ser intervenido por fiscalía, etcétera, porque la ley de tabaco dice espacio público, para que la gente sepa que si está sentado en una terraza y el de al lado se queja, puede ser demandado, porque ya ha pasado. Entonces, Eso aquí en República aquí en Dominicana. República Dominicana y en otros países, Bueno, pues ya ustedes saben, tienen Sí. ese derecho a reclamar. pueden reclamar y pueden llamar a medio ambiente y eso y hacer reclamación. La gente a veces no se atreve porque son amigos. Claro. Pero realmente yo creo que toda la vida hay que sopesarlo. Y nosotros antes peleábamos y hacíamos muchísimas actividades, la sociedad de neumología, que si el cáncer, la sociedad de oncología. Y yo hice una vez, donde yo le daba las gracias a todas las personas que vendían tabaco, a todas las personas que fumaban de diferentes tipos, y le daba las gracias por la funeraria, a la oncología, a neumología, a cardiología, porque todos esos pacientes se enfermaban gracias al tabaco
incluyendo los dueños. Entonces, O sea que producían clientes para ustedes. claro, y entonces la gente dijo, pero el doctor está loco, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Y funcionó mejor, porque la gente, cuando tú le dices que eso hace daño, la gente sigue haciéndolo. Entonces hay que decir, no, sigue haciéndolo, como le digo yo a mis amigos, a los pocos que fuman, sigue haciéndolo, porque así te veo en mi consulta, Claro. o te ve otro médico, si no te veo yo, te ve otro, ¿eh? Y voy a hacer más broncoscopía, que son la endoscopía para los tumores, y voy a vivir de ti. Entonces, si tú quieres que yo viva de ti, fenómeno. Porque la gente no le gusta que le diga, en la cajetilla ya dice 50,000 vainas, pero la gente le gusta matarse. Entonces, desde la juca, el cigarrillo, la pipa, el puro, tú te matas diferente, con más calidad, menos calidad, más barato o más caro, haciéndole daño al entorno tuyo o no. Y ya hoy en día está clara que la marihuana produce lo mismo. La diferencia que la marihuana, que era antes una hierbita, ahora es más tóxica, más adictiva y produce más que intentos de suicidio. Hay muchísima gente que tiene intentos de suicidio y los hijos no saben que los hijos están fumando marihuana. O los padres, porque Claro. también puede haber los padres. No, y es que además de eso, como dicen los dueños de funerarias, yo no quiero que nadie se muera, pero quiero que mi negocio prospere. O sea, es como te dice, hay que hablarle claramente a la gente para ver si la gente reacciona de una u otra forma. Yo vi unos otros días unos padres con sus 3 hijos y entonces la mamá, muy cacciosa, me pregunta, doctor, ¿y el cigarrillo electrónico, el baby, etcétera, y el puro? Y digo, bueno, mientras tu esposo siga en eso, yo voy a seguir viendo a tus hijos y a ti, a los abuelos, a los tíos y los papás de él. Y él se rió. Sí, porque que son fumadores de segunda mano. Exactamente. Se llama el paralelo, O fumador pasivo. el pasivo. O sea, le da igual. Le voy a poner un ejemplo propio. Mi mamá. Sí. Mi madre era fumadora pasiva porque mi papá fumaba cigarrillos. Sí. Y mientras él lo hizo, que después lo dejó, pero ese tiempo fue tan de calidad para ella misma contaminarse, que ella tuvo que ir a un neumólogo hace ya unos buenos años y detectar que esa fue la causa de su neumonía. Yo te voy a poner otra manera. Yo tengo unos pacientes que el papá, los 2 hijos fumaban, el papá se muere de un enfisema, los 2 hijos dejaron de fumar, gracias a Dios, y no tuvieron ninguna enfermedad importante, pero siempre estaban con una taquicardia, una rinitis, una bronquitis. Y la mamá fue la que generó con un cáncer. Ya usted sabe. Fíjate tú, porque era fumadora pasiva. Gracias a Dios está viva, se hizo su tratamiento muy bien, pero el fumador pasivo hace muchos años, hace 20 años, que se sabe claramente. Y la gente, quizá con el electrónico, aunque parezca mentira, es un poquito menos. Y la gente, pero al final de cuentas, entonces comenzamos a ver las neumonías lipoideas y los neumotoras ocasionados por, como decía él, los ajuca y los electrónicos. Y déjeme decirle que el seguro no cubre eso. O sea, cuando el seguro averigua que la causa fue por eso, no le cubre el ingreso, para que esté claro a la persona. O sea, Ok. no le cubre ese daño producido por eso. ¿eh? O sea que es mejor que usted deje de fumar. Y hay muchísimas otras cosas que hay gente que diría, el alcohol mata más en accidentes de tránsito. Sí, a menos que usted tenga un cigarrillo encendido en la mano y choca porque no pudo maniobrar bien. Exactamente. Entonces, yo creo que todo en la vida tiene que ser moderado. Tenemos que entender que las enfermedades, hay muchas que son prevenibles y hay otras que lamentablemente no son prevenibles. Pero hay otras que no tienen que ser. Si el otro hace una cosa, uno no tiene que hacerlo. Claro. Yo me Estamos de acuerdo acuerdo. que mis amigos fumaban en el colegio y yo quiero que tú sepas que me esperaban para darme golpe. Yo nunca fui a mi casa y que mira, me van a dar. Yo buscaba a mi perro, tenía una Rottweiler y tenía 2 pastores alemanes y vamos a entrarle con los perros entonces. Y los perros se acostumbraron a que oía el timbre y a salir para allá, incluyendo un Ford Terrier. Y yo me río todavía con un amigo mío, que porque ese pastor, que justamente es pastor, ese amigo mío,
que era de los más abusadores, dice en su iglesia que él era un abusador y que vino el diablo producido por un perro y que el perro le hizo y yo me alegro que el perro lo intentara morder y ese no lo mordió, sino que lo dominaba. Exacto. Y realmente él cambió su conducta, porque todo el mundo tiene la manera de equivocarse. Todo. ¿No? Mira, yo te decía, yo no sé si a ti mismo, que yo no quería la menta Hall, esas mentas que eran así. Pero ahora que vino el COVID, la gente me dice, bueno, toda esta mascarilla, cuando yo me como una menta Hall, o cualquier prima, Arcor, o la que sean similares, la negra, tal cual me va muy bien a la nariz. Y yo decía, bueno, pues si a usted le va bien, utilícela. Entonces fíjate cómo cambia mi pensamiento de hace 3, 4 años que yo decía, no le hace efecto a esta enfermedad. Pero parece que, o sea, que la vida es evolutiva. Exacto. Y que todos los días uno aprende algo. O sea, es imposible que todo sea igual. Ahora, lo que no podemos ser tercos para no entender que, así como pasó con la ivermectina, que los otros días todavía había un médico, nos reuníamos y decía, no, porque en tal sitio decía que la ivermectina no servía. Y yo le dije, pero el estudio dice esto, esto y esto y esto. No hicieron un estudio de eso. ¿Por qué no hacen un estudio de ivermectina en Latinoamérica, de la cantidad de los pacientes? Por ejemplo, yo, que me tomaba cuando iba a los congresos médicos, cuando iba a Canadá, que había una epidemia, cuando iba a Europa, que había una epidemia, cuando estaba en Estados Unidos una epidemia, y a mí nunca me dio. Entonces yo decía, bueno, yo me llevo de los australianos, que fueron los únicos que hicieron ese estudio. A nadie le interesó porque una pastilla barata, ¿verdad? Exacto. De 5 o 6 pesos que algunos... Pero usted entiende que sí funcionó. Yo pienso que sí, todavía... Yo mismo lo usé. Yo tengo pacientes alrededor del que estaba ahí. Lo único que, claro, la medicina se llama basado en evidencia de libros. Como todo, lo que no está escrito es así. Nosotros somos 224 neumólogos, pediatras, neumólogos y cirujanos torácicos, y solamente 6 creíamos en eso. Sin embargo, lo que más vimos pacientes no nos dio. En Estados Unidos hay muchos médicos que utilizaron, en Europa también, en diferentes países del mundo lo utilizaron. Ahora, lo que hay que estar cuenta, que no es un virus SIDA, que es un virus táctico, igual que las otras primas, la vitamina D, la famotidina, la colchicina, todo eso tenía un efecto, y la famotidina, virus táctico, y tú lo complementabas con los diferentes antivirales. Se podía combinar un esteroide o no, dependiendo si el paciente era diabético o no, claro, o observarlo, y los anticoagulantes, igual que los antiinflamatorios, que también se utilizaban. Hoy en día no se necesita utilizar 15 medicamentos. Con 2 o 3 se resuelve el COVID. Hay gente que se cura solo, hay gente que se cura con vitaminas, hay gente que toma diferentes cosas. Y yo creo que lo más importante es la fe. Si usted cree en su médico, usted cree en la medicina, usted se sana. Así es. Si usted no cree, entonces, igual que Dios, no vale la pena. Hay que creer en Dios. Para que sepa. Y Dios no se ve. Es así. Doctor, mire, el tiempo ya nos ha arropado, pero quiero mencionar 2 cosas, brevemente, para tocarlo así rápidamente. Yo tengo un amigo que él está empeñado, o estaba, en vacunarse del papiloma, porque él entiende que la necesitaba, pero le informaron que no, porque las vacunas de papiloma solamente están para las niñas entre 4 a 12 años, creo que son. Hasta 27 de la posición. Pero los hombres se tienen que vacunar contra el papiloma también, o solamente las mujeres. Bueno, tú sabes que, mira, esa es la vacuna más controvertida, aunque tú no lo creas. Se suponía que estaba hecho para que el hombre o la mujer que no tuvieran sexo, no besarse, sino sexo, relaciones sexuales consentidas, ¿verdad? Tuvieran una prevención de los posibles gérmenes. Y se mantuvo. Después se relacionó con el cáncer de pene y cáncer de vías
vaginales, ¿verdad? De cuello uterino. Y entonces se suponía que una gente que tuviera esa vacuna no le debiera existir. Lógicamente, eso lo íbamos a ver a los 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años. Sí. No era inmediato. Entonces, ya hoy en día hay estadísticas. Pero si tú tuviste ya relaciones sexuales, hijo, realmente no tiene sentido. Sin embargo, yo no sé si tú te acuerdas, un artista, que no te voy a decir cuál es porque nos gusta mucho a todos, y una artista también muy famosa, donde ella decía que él le había pegado, ella decía que él le había pegado el cáncer de laringe y que ella había sido expuesta por él en su parte vaginal. Okay. Y se quedó ahí. Se demandaron, se divorciaron, se arreglaron, pero al final de cuentas nadie dijo, fue verdad o fue mentira. Nos quedamos en la duda, nos quedamos en la expectativa porque es una cuestión personal de ellos dos y su médico, sí, como debe ser. Pero la gente se quedó con la duda. Pero la vacuna, yo creo que lo más importante es uno querer ponérsela. Y si tú te la quieres poner y está positivo, eso hace que tú no te enfermes. Yo creo que lo más importante de la vacuna, ponerse una vacuna, por eso es importante que el médico se siente y le explique y se siente y converse con el paciente. No tiene que ser una consulta, puede ser por teléfono, puede ser una consulta informal, donde tú puedes en un programa como este tocar el tema y decir, mira, vamos a poner. Pero yo me llevo mucho de los pediatras, porque los pediatras son los que tienen más experiencia de vacuna. Pregúntame si cuando el COVID le preguntaron a los pediatras de la vacuna. No, tenían que haber hecho un foro con los pediatras. Son los que tienen más experiencia en vacunas. No, y que fue hasta controversial cuando el gobierno anunció vacunar a los niños también. Hasta que los pediatras nos dijeron que sí, no se vacunaron. Exacto. Mire, para ya cerrar, no hemos mencionado nada sobre la broncoscopía. ¿Cómo es? Broncoscopía. Exacto. Para que brevemente nos haga una referencia. Muy sencillo. Mira, esto es un estudio muy seguro que se hace con fines diagnósticos, se hace con fines terapéuticos, igual que la endoscopía de cualquier sitio. Pero esto es una broncoscopía que se hace desde la nariz o desde la boca, donde uno puede ver la vía respiratoria alta, donde uno ve la tráquea alta, donde uno ve los bronquios, donde se puede tomar muestra para el pulmón, donde podemos poner stent, donde podemos hacer cirugía, donde podemos cauterizar y donde debiéramos los neumólogos, que somos los que estamos entrenados para hacerlo, sobre todo los que se entrenan independientemente, o sea, como una subespecialidad para el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Se supone que un paciente por encima de 40 años se hace un PSA, se hace un chequeo prostático. Uno de 50 se hace una colonoscopía. Los pacientes por encima de 40, 50 años que tienen 20 años de fumadores de diferentes formas, se debieran hacer una endoscopía bronquial y hacer, dependiendo de cada paciente, lo que llama una citología en bloc, un cepillado, pero los neumólogos son muy serios. Y los neumólogos, si no vemos una imagen en la tomografía, o no hay un signo sugestivo, o una sintomatología sugestiva de realizarla, no es como los otros médicos, que hay que hacerlo obligado. Tú te paras frente al urólogo, por ejemplo, yo digo que para qué hay que hacerse un tacto rectal, si tú te puedes hacer una tomografía, si te puedes hacer pruebas genéticas, pero los urólogos, igual que la cara, les gusta saber cómo está la próstata. Los gastroenterólogos a veces ni revisan el paciente y le piden una endoscopía. Tienen que chequearlo, sentarse, hablar. Los médicos tenemos que sentarnos, historiarlo, chequearlo. Hay muchos métodos que son no agresivos, que podemos hacerlo con fines preventivos. Y que resulta más efectivo. Y sobre todo que no hacemos daño. El principio médico dice, non nocere,
no hagas daño. Eso es. Entonces yo creo que hay que buscar tecnología nueva, que sean sencillas, sean fáciles, Sí. que sean adaptables a cada paciente, con fines preventivos, pero sin ser agresivo en la cantidad de cosas que le hacemos. Pero como digo yo, si nosotros estamos en un país de cuarto o quinto mundo y hacemos tecnología de quinto y de sexto, y paradójicamente los países que tenían de primera categoría se sentaron, hicieron medicina, dejaron que se le murió 1 millón de gente, 500,000 personas, 700,000, porque no le daban servicio médico a los pacientes. Eso es lo primero, lo que llamaba la silla de Marañón. El doctor Marañón era un internista español. Hay un hospital que se llama General Gregorio Marañón, donde yo soy egresado, que era sentarse y ver lo que el paciente quería. Lo mismo que tú decías del mecánico. El mecánico, tú te le paras y dices, mira, tengo un sonidito. Hay que ponerle la computadora. No te escuchan. Mira, cámbiame la llanta, cámbiame esto, cámbiame tal cosa. No hay que ponerle la computadora. No te escucha y probablemente tú le escríbeme que eso es así y todavía tú te vas. Pero ven acá, no me quitaste ni esto, ni esto, ni esto, y tienes tú que volver otra vez. La gente, como decíamos nosotros tres aquí, tiene lo que llama el tiempo. No hay nada más valioso que el tiempo. El tiempo es lo más valioso. Entonces ya la gente no tiene tiempo, pero por eso se hacen las citas. Y yo le exhorto a los médicos que cuando le digan a un paciente, usted tiene una cita a las 10 de la mañana, que sea a las 10 de la mañana. Si usted le hace una cita de turno, haga cita de turno. Que el paciente dice, me voy a pasar el día en el médico. Pero cuando usted le diga a un paciente, en cualquier cosa, en cualquier compañía, que usted le hacen una cita, abogado, constructora, a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana, nosotros tenemos que comenzar a ser serios. Yo hago consulta por cita y consulta por turno. No meto un turno una cita en un turno, porque es imposible. Claro. Eso es mentira. No lo va a poder hacer. Pero hay momentos que tú lo puedes hacer. Pero respete el tiempo de todo el mundo. Cuando usted va a un banco, a una farmacia, está todo el mundo chateando. Hay un paciente, una gente parada y dice 15 en un cajero, 15 en una farmacia. Y la gente dice, pero venga, que nadie me va a atender. Eso pasa porque la gente no sabe si esa gente tiene una emergencia, si le va a pasar algo. Usted lo puede hacer en un banco. Yo los otros días me pasa en una tarjeta que yo daba totalmente limpia, que no tenía ninguna deuda, y me llama, o sea, no me entra, y era Black Friday, imagínate tú. Y yo llamo al banco, y entonces, no, mira, que tiene que tener el token, que tiene que sé yo qué. Y digo, mira, y si yo ahora mismo estuviera en el juego de Qatar, y me estuviera ahora pagando un hotel, y no me entra la tarjeta, tú con la cédula, con toda la pregunta de mierda, perdón que haga la M, el que tú me vas a hacer para ver si era yo, me está diciendo que yo tengo que hacerlo con un token. Y si yo tuviera 90 años, 95 años con esta misma cuenta, una cuenta premium, que se supone que es para que tú le des para adelante y no tenga problemas, claro. Y tú me dices que tú me vas a parar una vaina, yo creo que eso se llama el tiempo. Usted tiene que tener en la consideración de lo que hablamos, la humanidad. No somos perfectos ninguno, pero vamos a intentar en este año reírnos, darnos un abrazo, darle un besito, mejorar la calidad de vida. Llévele un dulce a su vecino. Si es diabético, llévele otra cosa. Una frutica. Doctor, la verdad es que quisiéramos seguir conversando. Ya Wilkin me está jalando las greñas. El cantante, Wilkin. Sí, el cantante. Tenemos un compromiso para un segundo programa. Cuando tú quieras, siempre a la orden. Porque hay muchos temas más que hablar. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, doctor, muchísimas gracias también. ¿Y qué más? Que a Dios bendiga a todo el mundo. Amén. Que tengan una feliz Navidad y que el próximo año sea lleno de salud. Así sea, para todos nosotros y nuestra familia y nuestros amigos. Sí. Fernando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta la vista. Queda pendiente una próxima oportunidad. Siempre a la orden. A ustedes las gracias por continuar con nosotros y será hasta una nueva oportunidad.